Hoy nos metemos de lleno en una realidad, estremecedora, la de ser periodista en México. Tenemos aquí unos extractos de un texto Periodismo en México, Valentía bajo fuego. Y bueno, lo que cuenta es duro. Informar allí te puede costar la vida, literalmente. La idea principal, el hilo conductor de estos apuntes, es que ejercer el periodismo allá es como caminar sobre un alambre muy fino. Habla de palabras que son casi sentencias, de verdades que se vuelven amenazas. Vamos a intentar entender qué significa eso, ¿no? Trabajar así. Y es clave entenderlo, ¿sí? Porque esto no es solo una cosa de México, ¿eh? Es un reflejo de los peligros enormes que corre la libertad de prensa en muchos sitios. Verlo de cerca nos ayuda a valorar qué significa tener información independiente y también a ver los mecanismos, a veces brutales, que intentan callarla. Las cifras impactan, pero hay que ir más allá, entender qué hay detrás. Justo. Así que esa es la misión hoy. Explorar esas dimensiones del peligro, ponerle cara a las estadísticas con las historias que se mencionan y tratar de captar qué les empuja a seguir adelante. Vale, pues, vamos a ello. El cuadro que pintan las fuentes es desolador, la verdad. Afirman que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y dan una cifra que te deja helado. Más de 160 periodistas asesinados desde el año 2000. ¿160? Más de 160. Y como dicen los propios textos, no puede ser solo un número. Detrás de cada uno hay una persona, una familia, una carrera. Todo truncado. Si es que cuesta hacerse a la idea. Más de 160 en poco más de 2 décadas. Y lo realmente importante aquí, creo, es analizar el impacto que esto tiene en el sistema. No son solo tragedias individuales, que por supuesto lo son y terribles, Claro. sino que es un ataque directo a la función social del periodismo, a la democracia misma, o a lo que intenta serlo. Porque cuando matan a un periodista, el mensaje de miedo llega a todos los demás. Se intenta crear, zonas de silencio, temas de los que mejor no hablar. Sí, el efecto dominó. Exacto. Y eso, lógicamente, debilita que se rindan cuentas desde el poder, ya sea político, económico o criminal. Genera una opacidad que beneficia a los que prefieren la oscuridad. Es una estrategia más o menos consciente para controlar lo que se cuenta, el relato público. Y lo hacen a través del miedo. Y para que esto no se quede en algo abstracto, el material da ejemplos muy humanos de ese coste. Mencionan, por ejemplo, el caso de una reportera que tuvo que mudarse, dejarlo todo atrás, básicamente para sobrevivir. Imagínate. O el de un fotógrafo que desapareció mientras cubría una noticia. Y ahí queda ese vacío. O el de ese periodista local de un medio pequeño que sigue publicando, aun sabiendo que le vigilan, que está en el punto de mira. Lo que se respira es una sensación de desamparo, ¿no? De que faltan redes de protección de verdad, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Exacto. Esos casos que mencionas reflejan unas condiciones de vida y de trabajo, muy duras. Implican convivir con el miedo todos los días, con la duda de si volverás a casa después de cubrir algo. Y como bien dices, esa percepción, que a menudo es real, de que no hay un respaldo institucional o social fuerte, pues agrava esa vulnerabilidad. Claro. Si conectamos esto con la visión general que da el texto, se ve un patrón de intimidación muy claro. No se busca solo callar a esa persona en concreto, sino, asustar a los demás, que otros periodistas se lo piensen mucho antes de meterse en ciertos temas. Esta precariedad vital y profesional tiene un coste psicológico enorme, claro, pero también limita la capacidad colectiva de la prensa para hacer su trabajo de vigilancia, de información crítica. Al final, limita lo que nos llega a todos. Y ante todo esto, la pregunta es casi inevitable, ¿no? Y el texto la plantea. ¿Por qué seguir? ¿De dónde se saca la fuerza? El material habla de una dualidad curiosa. Dice algo como vivir con miedo, pero también con propósito. Parece que hay algo más allá de lo puramente profesional. Esa dualidad es fundamental. No es que no tengan miedo, sería imposible no tenerlo. Sería humano. Claro, pero parece que encuentran algo que pesa más en la balanza. El texto sugiere que rendirse, que dejarse vencer por el miedo, sería como aceptar el silencio. Y cita una idea muy fuerte. Cuando el silencio gobierna, la impunidad florece. O sea, ven una línea directa entre su trabajo y la lucha contra esa impunidad. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente profunda. El texto lanza un concepto que tiene mucha fuerza. El periodismo es resistencia. Lo describe como sostener la palabra cuando otros la quieren enterrar,
o contar lo que incomoda, aunque duela, aunque tiemble la voz. Es una visión del oficio que lo eleva casi a un acto cívico, ¿no? Casi militancia por la verdad. Sí, profundicemos un poco en eso de periodismo como resistencia, porque es clave en lo que transmite el material. En este contexto mexicano en particular, donde las líneas entre el poder del Estado y el crimen organizado a veces son peligrosamente borrosas. Muy borrosas. El simple hecho de investigar y publicar información verificada sobre corrupción, sobre abusos, sobre cómo operan los grupos criminales, se convierte ya de por sí en un acto de desafío. Desafía esas estructuras que crecen en la sombra, que no quieren que se les vea. Es interesante compararlo con otros sitios. A veces la resistencia periodística es contra un Estado autoritario muy claro, pero aquí la amenaza es a menudo más difusa, menos predecible. Y eso añada quizás más complejidad psicológica y más riesgo. Ese matiz es importante, sí, esa amenaza difusa. Y el texto también recoge esa tensión interna que deben manejar los periodistas. Por un lado, esa máxima que dice no hay historia que valga más que la vida de quien la cuenta, que es puro sentido común, supervivencia. Lógico. Pero por otro, esa convicción de que si ellos callan, si esas voces desaparecen, la oscuridad avanzaría sin freno. Es un dilema ético brutal. Totalmente. Es la encrucijada constante del periodismo en zonas así, de alto riesgo. ¿Dónde está la línea? Entre la valentía que necesitas para informar y la imprudencia que te pone en peligro mortal. ¿Cómo gestionas ese deber que te impones de informar a la sociedad con la responsabilidad básica de protegerte a ti mismo y a tu familia muchas veces? Claro. El texto no da respuestas fáciles, porque es que no las hay. Lo que sí transmite es la carga enorme que supone vivir con esa tensión siempre. Plantea una cuestión de fondo sobre los límites éticos y prácticos del compromiso periodístico cuando todo está en tu contra. No es solo informar, es sobrevivir para poder seguir informando. Y ese equilibrio es muy, muy frágil. Y esa carga, esa tensión, nos lleva a la reflexión final que presenta el material. Se llega a sugerir que, en estas circunstancias tan extremas, ser periodista en México es más que una profesión. Lo describen como un acto de fe. Y también, de forma muy potente, como un acto de amor por la verdad. Detengámonos ahí un momento. Acto de fe y amor por la verdad. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? A ver, llamarlo acto de fe en un sitio donde la realidad diaria te podría llevar al cinismo total o a la desesperación es muy revelador. Sí que lo es. Podría entenderse como una creencia muy profunda, casi a prueba de balas, en el valor de la verdad y en su poder para cambiar las cosas, aunque no sea de inmediato ni esté garantizado. Una fe quizás en la audiencia, en la sociedad, en que esa información, aunque sea peligrosa de conseguir, es necesaria y que algo hará, aunque sea a largo plazo. Una fe que va más allá de la lógica de riesgo-beneficio de cada día. Exactamente. Y lo de amor por la verdad le da una dimensión emocional, casi pasional. Sugiere que no es solo un deber profesional frío, sino un compromiso vital muy profundo con buscar y contar lo que es real, lo verificable, como un bien social básico. Verlo así le da al periodismo un significado que va más allá del trabajo, lo conecta con valores pues casi existenciales, con apostar por la dignidad, por la transparencia, incluso frente a fuerzas que promueven la mentira y la ocultación. Resalta la convicción tan extraordinaria que debe tener esta gente para seguir en ese camino a pesar de todo. Quizás esta perspectiva ayuda a entender por qué no abandonan, cuando todo parece decirles que lo hagan. Entonces, si intentamos sacar la esencia de lo que hemos visto en este material sobre periodismo en México, valentía bajo fuego, ¿con qué nos quedamos? Pues primero, la constatación brutal de lo peligroso que es ser periodista allí. Extremo. Ajá. Segundo, la necesidad de ir más allá de los números, de conectar con las historias humanas, de una resiliencia increíble, pero también de pérdidas terribles y de miedo constante. Sí, ponerle cara. Y tercero, la complejidad de lo que les mueve, un sentido del propósito muy hondo, un espíritu de lucha, de resistencia contra el silencio, contra la impunidad, y esa dimensión casi espiritual que el texto llama fe y amor por la verdad. El mensaje de fondo que parece dejar el material es como una llamada de atención, ¿no? Recordar siempre que detrás de cada noticia incómoda, de cada investigación valiente en sitios como México, hay una persona jugándose mucho, a veces todo, por nuestro derecho a saber.
Y lo que esto significa al final es que hay una batalla diaria, que a menudo ni vemos, por mantener encendida la llama de la información libre en uno de los peores sitios para ella. Y quizás como reflexión final que se deriva de todo esto, podríamos plantearnos algo que ya va un poco más allá de los propios extractos que hemos comentado. Si aceptamos que existe esta valentía, esta persistencia documentada frente a un peligro tan real, tan constante, ¿qué nos dice eso sobre la condición humana? Habla de una necesidad básica, casi innata, de buscar la verdad, de contar historias, de entender lo que nos rodea, incluso cuando hacerlo supone un riesgo personal altísimo. Quizás esa pulsión por saber y contar es más fuerte de lo que pensamos. Y bueno, llevando la reflexión un poco más lejos, si reconocemos el valor de este periodismo hecho en condiciones tan difíciles, ¿qué responsabilidades tenemos como sociedad, tanto dentro de México como fuera? ¿Es suficiente con admirar la valentía desde lejos? ¿O hay un deber más activo de proteger, de apoyar, de presionar para que se den unas condiciones mínimas de seguridad? ¿Cómo podemos ayudar a que esas voces no solo no se apaguen, sino que puedan trabajar sin miedo? Son preguntas incómodas, puede ser, pero creo que son esenciales si de verdad valoramos la información libre como un pilar de cualquier sociedad que quiera ser justa y democrática. Ahí queda esa reflexión, creo.